Bien, acabamos nuestro primer rato de oración. Es verdad que esta charla podría verse de un solo tirón, pero creo que la invitación, más allá de mirarlo como información, es a pensar cuánto de lo que estamos reflexionando ahí tiene que ver con nosotros. De hecho, la propuesta que les hago tiene que ver con mi propia experiencia eh, de reflexión durante el confinamiento. Reconozco que el primer mes y medio fue un tiempo difícil. Casi los primeros 2 meses fueron difíciles, porque había muchísima incertidumbre. Nunca había tenido un tiempo tan prolongado como de ruptura de agenda como tan evidente, ¿no? Entonces asumirlo supuso ver derrumbarse una serie de certezas e imágenes propias, e imágenes incluso falsas de Dios que yo pensaba que no tenía, pero que me di cuenta que tenía ahora durante el confinamiento. Eso es precisamente de lo que les quiero hablar, ¿no? En esta segunda parte. Cómo la imagen de Dios, aquello que ya desde la teología, desde hace ya más de 20 años, se llamaba la desmitologización de Dios, es decir, dejar de ver a Dios como una imagen mitológica, casi mágica, casi como la de un fetiche, que está en función de mis expectativas casi fantasiosas, ¿no? Intuyo, pienso que una de las ventajas que se pueden desprender de esta pandemia es que vamos a volver a tener contacto con una imagen un poco más real o mucho más real de Dios. Voy a volver a la presentación que teníamos y vamos a seguir en donde nos habíamos quedado. Voy a volver a compartir el sonido de la computadora y empezamos. Bien. Entonces, lo que hemos visto es la bendición del Papa y hemos reflexionado un poco acerca de nuestra propia experiencia de vulnerabilidad. Incluso les he propuesto un texto del Evangelio de Lucas en el que hemos visto, hemos analizado un poco nuestra experiencia de vulnerabilidad y fragilidad. Vamos a profundizar un poco más en el contexto de la pandemia y la invitación especial del Papa Francisco. Durante la pandemia creo que todas los que pertenecemos a movimientos de iglesia o a grupos de iglesia, nos estuvimos haciendo preguntas porque nuestra espiritualidad cristiana esencialmente se pregunta por el bienestar propio y de los demás, por lo menos de nuestros familiares o de nuestros seres queridos, ¿no? O aquellos que apreciamos fundamentalmente. Entonces, creo que hemos pasado por 2 etapas. En la primera etapa, hemos pasado por una pregunta que era incipiente, que aparecía, que queríamos que fuera mucho más evidente, pero que durante el confinamiento apareció con mucha más claridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿No? Y después de la pandemia, o durante la pandemia, a partir de la experiencia de la incertidumbre, aparecieron otro tipo de preguntas que desencadenaron otro tipo de procesos espirituales. Es probable que alguno diga, yo ni siquiera era consciente de mi proceso espiritual antes de la pandemia, menos soy consciente del proceso espiritual que tengo ahora. Y es probable que sea así, ¿no? Por eso les digo, no hemos tenido antes, por lo menos en este lado del mundo, una experiencia de vulnerabilidad comunitaria tan prolongada. Esto evidentemente va a dejar una huella positiva y negativa en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual, por decirlo, ¿no? Va a depender desde la perspectiva en la que nos situemos, el modo en que salgamos adelante de ella. Avancemos un poco más. Una respuesta a esta pregunta propia de la crisis que estamos viviendo en este contexto es la respuesta del no sé. Y el no sé
que en otras circunstancias, en una época en donde los conocimientos deberían llegar a la mano y todo el mundo pues recurría a San Google para poder tener respuestas, el no sé era casi una falla terrible y horrorosa, casi era una afrenta contra la época. Muchos de nuestros sistemas educativos se basaron sobre el principio del saber y del conocer, del manejar información, ¿no? Intuyo que esta crisis nos está dejando en claro que hay otras maneras de relacionarnos con lo de Dios, porque finalmente Dios no debería haber sido reducido a un concepto. Esto creo que es el principio de una gran oportunidad para resignificar las cosas, ¿no? Hay un cambio esencial en la imagen de Dios que creo yo que antes justificaba nuestra propia imagen de omnipotencia. Algo así como que yo tenía una imagen de Dios omnipotente, pero era omnipotente en la medida en que me hacía a mí omnipotente. Entonces, esta imagen ahora está haciendo crisis. Y está haciendo crisis en medio de una situación que es desconcertante. Entonces, creo que esta es una valiosa oportunidad de leer nuestra propia crisis como una manera o un punto de partida para relacionarnos con Dios desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva esencialmente diferente, que nos va a llevar a nosotros a tener una imagen propia distinta también, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con nuestras tendencias narcisistas, ¿no? Un buen principio de realidad no va a sanar los narcisismos patológicos, evidentemente, ¿no? El narcisismo patológico va a seguir siéndolo siempre, pero va a ser más difícil que podamos evadirnos de la realidad. En fin, tenemos que mirar, ¿no? Otra manera de acercarnos es frente a la crisis que va a provocar en muchos de nosotros la sola posibilidad de pensar que Dios no sea omnipotente. Para todos, Dios es omnipotencia, pero esta situación, ¿qué nos plantea, no? O sea, esta crisis nos plantea algún tipo de necesidad de respuesta, pero ¿cuál respuesta tiene que ser esa, no? ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Qué omnipotencia es la que estamos rompiendo? Estamos esencialmente acercándonos a la ruptura de una imagen que a mí me parece, tengo la certeza de ello, innecesaria de Dios, ¿no? Y esta ruptura nos está permitiendo acceder a una vieja imagen que probablemente nos va a parecer nueva, pero que ya era conocida y celebrada desde nuestra fe. Entonces, tenemos la necesidad de encontrar una nueva imagen de Dios, un Dios encarnado en la fragilidad, un Dios que nos hace ir más allá de la frustración a la valoración de lo que estamos deseando. Pero el centro tiene que ver con un Dios que es encarnado, un Dios que decide hacerse humanidad para complementar o realizar un proyecto que él conocía, que la humanidad conocía, pero que parecía que se había olvidado. El proyecto de la plenitud, el proyecto del reino, el proyecto de la salvación. Entonces, este es el principio de la encarnación. Y Dios se encarna, y se encarna en la vulnerabilidad humana. La experiencia que estamos teniendo probablemente nos devuelve aquello que celebramos todas las Navidades, pero que lo hemos adornado tanto, con tanta parafernalia, importante, relevante, pero no es lo fundamental. Lo hemos adornado tanto que hemos perdido de vista el principio de la encarnación y de lo que eso supone. Jesús, que es Dios, nació vulnerable, frágil y esclavo, y nació en un establo, y nació en condiciones absolutamente peligrosas para cualquier niño actualmente, ¿no? Esa es la experiencia de la realidad de la encarnación, ¿no? Entonces, es un Dios encarnado que al ser encarnado nos hace entrar en una experiencia constante e irreversible. Una experiencia de encarnación constante. No es una experiencia que acaba solamente cuando se celebra la Navidad.
Es una constante experiencia de encarnación que nos toca, que nos debe tocar, que debe comprometernos y que debe movilizarnos en nuestra más profunda experiencia personal. Carolina Montero es una teóloga chilena que trabaja en la Universidad Católica de Chile, que ha ido desarrollando desde hace algunos años, junto con el padre Tony Misfud, jesuita chileno, las nociones de fragilidad, de espiritualidad de la fragilidad y demás, ¿no? Para ella, la fragilidad, de hecho, no es un problema, no es un lastre. Fíjense lo que dice ella. La fragilidad no es un lastre de nuestra indigente humanidad, una imperfección en la evolución de nuestra especie, sino que lleva una posibilidad humanizante en nuestra condición humana. Y al tener esta capacidad y al tener esta posibilidad en sí misma, probablemente encierra en potencia y en realidad la experiencia de la salvación, que es precisamente que el ser humano sea y se haga cada vez más humano. Entonces, esta es la experiencia a la que Carolina Montero nos invita. Y es el principio a partir del cual yo creo que la crisis de la pandemia por el coronavirus, COVID-19, va a ir produciendo en nosotros una serie de cambios que si lo sabemos acoger y si encontramos la comunidad, entre paréntesis, la iglesia, que sea suficientemente valiente como para darle lectura a todo esto, vamos a generar comunidades de esperanza. Porque claro, el coronavirus se va a quedar con nosotros por mucho tiempo y nuestra vida va a tener todas estas modificaciones por un tiempo prolongado, ¿no? La esperanza supone mirar como iglesia, como comunidad y como creyentes más allá de la noche oscura, y nos invita a construir la esperanza en medio de la aceptación de la incertidumbre. Y eso creo que nos va a ayudar a volver a la comunidad, a las comunidades de barrio, a las comunidades bíblicas, a las comunidades eclesiales, a los consejos parroquiales, a la vida de familia. Muchas de estas estructuras probablemente no han sido suficientemente valoradas en la iglesia en los últimos años o en las últimas décadas. Entonces, allí creo que hay algo que Dios nos está diciendo en medio de todo esto y que en los meses de pandemia hemos vuelto a recuperar gracias a medios virtuales como aquellos que nos permiten estar en comunicación, ¿no? Dios nos saca de este encierro y nos lleva al desierto como comunidad para ayudarnos a intuir significaciones comunes. Este es un concepto teológico que posibilita la experiencia de constitución y de construcción de la iglesia guiada por el Espíritu. Todos, todas, presencial o virtualmente, podemos tener experiencias de Dios. Y en el encuentro comunitario construimos la significación común que nos permite y que nos hace ser iglesia que camina y que decide, y que discierne, y que integra, y que acompaña. Las decisiones del Papa Francisco en el último mes y las propuestas que se desprenden, por ejemplo, de la exhortación a Amoris Laetitia, tienen que ver con este principio. No es una cosa que no son un conjunto de cosas que al Papa Francisco se le ocurran a última hora. Tienen que ver con la tradición de la iglesia, pero tienen que ver específicamente con una iglesia que discierne. Y para que una iglesia discierna, tiene que ser una iglesia de comunidad. Y para que sea una iglesia de comunidad, tiene que ser una iglesia del encuentro. Volvamos a la bendición Urbi et Orbi, con la que empezamos, ¿no? Recuerdan, el 27 de marzo, en fin. Pero fíjense lo que dice el Papa Francisco. El Señor nos invita desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera. A reencontrar una vida que hemos perdido. A mirar a un montón de gente que nos está buscando, porque no los vemos, nuestros familiares. A reconocer e incentivar la gracia que nos habita, a darnos cuenta que es de sentido común que la gracia de Dios nos habita y que nos permite hacer un montón de cosas. No apaguemos la pequeña llama que nunca enferma y dejemos que ella
sea la que reavive nuestra esperanza en medio de esta coyuntura. Entonces, este es el principio de la esperanza que nace específicamente de la experiencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad, ¿no? Esto me parece sumamente importante de meditar en este tiempo tan complejo, pero al mismo tiempo tan rico, ¿no? Tan especial. Vamos a mirar la parte final de la reflexión que les hago yo. Voy a reducir un poquito el tamaño aquí para poder mirarlos. Bien, somos necesarios. En lo que llaman la pospandemia, vamos a tener la necesidad o vamos a tener la lucidez, espero yo, pero sobre todo la gracia de sentir que todos somos y seremos necesarios. Entonces, necesitamos seres humanos desde nuestra fe. Cristianos en el sentido de lo que Karl Rahner, el teólogo más importante, me parece a mí, del siglo XX, decía que necesitaría la iglesia, ¿no? Decía que los cristianos del futuro serían místicos, ¿no? O no serían. Entonces necesitamos una fe con mística. Y mística supone reconocer a Dios actuando y presente en todas las realidades. Por lo tanto, eso supone creyentes con vida espiritual, que hayan reconocido sus deseos y tengan disponibilidad de discernirlos, que puedan tener la capacidad de romper con las imágenes falsas de Dios, tal como yo creo lo estamos haciendo ahora, que sean empáticos y que confíen en el futuro, ¿no? Rahner decía que el cristiano del futuro sería esto. Yo suelo en esta parte decir que el futuro llegó. El futuro del que hablaba hace más de 50 o 60 años el padre Karl Rahner, animando al Concilio Vaticano II, o al tiempo alrededor del Concilio Vaticano, era precisamente este tiempo, ¿no? Entonces, este es un tiempo en el que tenemos ese reto. No seremos iguales, es verdad, no vamos a ser las mismas personas, ¿no? Y frente a la que es la primera pandemia del siglo XXI, algunas consideraciones para proyectarnos a la pospandemia. La ciencia hoy está en una situación privilegiada. Rápidamente se identificó el virus, su genoma, y esto permitió hacer test diagnósticos. Tenemos una gran ventaja. Si pensamos en la peste negra del siglo XIV, esta no tuvo la misma suerte, ¿no? De hecho, no aparecían explicaciones tan científicas porque evidentemente la ciencia era distinta. La explicación que se daba tenía que ver con razones astrológicas, en fin, ¿no? La gripe, la pandemia del siglo pasado, la que llaman gripe española, no tuvo la suerte que ha tenido el COVID-19 de tener identificación del patógeno para poder elaborar respuestas, ¿no? Entonces estamos en una situación que es considerablemente mayor. Ahora también es distinta, porque pues antes no nos movíamos tanto por el mundo, ahora es muy fácil moverse por el mundo y precisamente por eso es más fácil también diseminar el virus, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entrar en un diálogo con la ciencia. Desde hace bastante tiempo teníamos que haberlo hecho, pero empleando o partiendo desde un liderazgo en el que ambos espacios, tanto la fe como la ciencia tendrán que estar de acuerdo, la importancia por el otro. Algunos de los liderazgos actuales en algunos gobiernos, sobre todo aquellos que son llevados por algunas mujeres como Angela Merkel y Jacinta Ardern, por ejemplo, son gobiernos centrados en lo fundamental y en la importancia del otro, en donde cada persona cuenta, dice Angela Merkel, ¿no? Y como Jacinta Ardern dice, pues bueno, nos estamos poniendo primero unos a los otros, y eso es lo que produce y va a producir vida y ha producido, bueno, respuestas un poco más sostenibles y positivas, ¿no? Y luego el reto importante de la pospandemia será sobre todo acompañar y animar espacios físicos o virtuales en los que los acompañantes o los consejeros
podemos ser todos, que pueden ser ustedes mismos, que puedo ser yo, que todos podemos serlo, ¿no? Deberíamos ser conocedores del discernimiento, preguntándonos qué es lo que sucede en nosotros en este tiempo, qué cosas se han roto y qué cosas se mantienen, qué cosas han renacido y qué cosas han muerto, ¿no? De modo que podamos ayudar a desmontar las imágenes falsas de Dios que no ayudan, que no permiten liberar y que no generan autonomía. De modo que puedan integrarse a vivir lo que estamos viviendo hoy de manera armónica y sana, ¿no? Entonces, creo que el reto del acompañamiento es el reto de una iglesia que está llamada a recuperar la mística, como dice Raner, pero también está llamada, perdón, a recuperar su conciencia de sinodalidad y de confianza en Dios a partir de la constatación de la vulnerabilidad. Creo que la iglesia ya estaba teniendo, a partir de los terribles escándalos, a partir de los delitos sexuales, ya tenía noción de su pecado y de su experiencia de pecado. Ahora esta experiencia de acompañar al mundo le está dando, creo yo, otra noción de posibilidad de respuesta y de acompañamiento. Ojalá que podamos estar a la altura. Ojalá que podamos estar a la altura del tiempo y del reto que esta época nos plantea. Les propongo que en nuestra reflexión de esta parte nos preguntemos por quién me he dejado acompañar en este tiempo y a quién he acompañado y qué tipo de acompañamiento necesito yo. Estoy acostumbrado a formular lo que me sucede. Estoy acostumbrado a formular lo que pienso y siento durante este tiempo. ¿Quién escucha mis miedos? ¿A quién soy capaz de escuchar sus miedos? ¿Me ponen nervioso e incómodo los temores de los demás alrededor de mi familia o no? ¿Qué tal ha sido la convivencia en el confinamiento? ¿Cuánta capacidad tengo para acoger lo humano del otro? ¿Cuánto necesito que los demás acojan mi humanidad? Les dejo estas preguntas para que a partir de la experiencia puedan ustedes reflexionar y dar una respuesta que seguramente encajará perfectamente en medio de la invitación que todos y todas tenemos a vivir el reino y la respuesta para sostenernos en medio de esta experiencia. Nos vemos.